Durante miles de años, la humanidad ha contemplado las pirámides de Giza con asombro y admiración. Estos monumentos colosales se elevan sobre el desierto egipcio como testigos silenciosos de un pasado olvidado. Se nos cuenta una historia sencilla y clara. El faraón Keops construyó la Gran Pirámide alrededor del año 2550 a.C. como su tumba. Decenas de miles de trabajadores laboraron durante 20 años, utilizando cinceles de cobre, rodillos de madera y su propia fuerza. Una hermosa historia de perseverancia humana y del genio ingeniero de los antiguos. Pero, ¿y si esta historia no solo fuera inexacta, sino deliberadamente distorsionada? ¿Y si, a lo largo de milenios de historia oficial, nos hemos acostumbrado tanto a una mentira conveniente que ya no nos damos cuenta de las contradicciones evidentes? Las modernas tecnologías de análisis de datos y la inteligencia artificial revelan una imagen completamente diferente. El análisis de todos los datos disponibles, desde estudios geológicos hasta dataciones por radiocarbono, pasando por cálculos astronómicos y documentos de inteligencia desclasificados, lleva a conclusiones impactantes. Empecemos por el hecho de que la versión oficial de la construcción de las pirámides se desmorona ante el primer examen serio. Se nos dice que Keops ordenó la construcción de la pirámide, pero ¿dónde están las pruebas documentales? Los antiguos egipcios estaban obsesionados con los registros, documentaban cada saco de grano, cada ritual, cada acontecimiento de la vida real. Los archivos del Museo de El Cairo contienen más de 120.000 papiros. El Museo Británico, 45.000. El Louvre, 33.000. Cientos de miles de inscripciones jeroglíficas cubren las paredes de templos y tumbas. Pero sobre la construcción de la estructura más grandiosa de la historia de la humanidad, ni una sola palabra. Los arqueólogos a veces se refieren a grafitis dentro de la pirámide, unos signos garabateados descuidadamente que supuestamente contienen el nombre de Keops. Pero estas inscripciones fueron descubiertas en 1837 por el coronel Richard Howard Bisse, siglos después de los primeros estudios de la pirámide. Su autenticidad está seriamente cuestionada. Los expertos egiptólogos señalan que el estilo de escritura no coincide con el periodo de Keops. Además, la pintura contiene compuestos químicos que no se utilizaban en el antiguo Egipto. Incluso si los grafitis fueran auténticos, eso no demostraría su autoría, al igual que el nombre de un turista grabado en el Coliseo no lo convierte en el constructor del anfiteatro romano. Aún más extraño es que la Gran Pirámide no parece en absoluto una tumba. No hay momias, ni tesoros funerarios, ni decoraciones o inscripciones típicas de las tumbas egipcias. Todas las tumbas reales conocidas en Egipto están ricamente decoradas con textos del libro de los muertos, imágenes de dioses y escenas del más allá. Las paredes están cubiertas de jeroglíficos desde el suelo hasta el techo. En la Gran Pirámide, las paredes están completamente desnudas. Las cámaras están vacías. No hay rastro de que aquí se hayan celebrado rituales funerarios. Compárese esto con la tumba de Tutankamón, un faraón relativamente menor que solo gobernó 9 años. 4 pequeñas habitaciones estaban repletas de 5.398 objetos, joyas de oro, muebles, carros, armas, ropa, comida para el más allá e incluso artículos de aseo. Sin embargo, en la Gran Pirámide, supuestamente la tumba del poderoso Keops, que gobernó durante 23 años, hay un vacío absoluto. Ni siquiera hay rastro de un sarcófago digno del estatus de un faraón. Pero las dudas más serias sobre la versión oficial surgen cuando estudiamos la perfección técnica de la pirámide. Esta estructura muestra un nivel de precisión que sorprende incluso a los ingenieros modernos. La base de la pirámide es casi un cuadrado perfecto con lados de 230 metros. Los ángulos difieren de los ángulos rectos perfectos en menos de una centésima de grado. La enorme superficie de la base está nivelada con una precisión de 2 centímetros. La orientación de la pirámide con respecto a los puntos cardinales es increíblemente precisa, la desviación del norte verdadero es inferior a una 12ª parte de un grado. En comparación, el famoso observatorio de Greenwich es 3 veces menos preciso. Incluso hoy en día, con láseres y satélites, es muy difícil alcanzar tal precisión. Sin embargo, estamos hablando de personas que supuestamente trabajaban solo con herramientas de cobre y palos de madera.
La estructura interna de la pirámide es aún más sorprendente. Los bloques de granito de la cámara principal pesan hasta 80 toneladas cada uno. Estas enormes losas fueron traídas de canteras situadas a casi 1000 kilómetros de Giza. ¿Cómo transportaron los antiguos egipcios piedras tan pesadas a una distancia tan grande? La versión oficial, los bloques se transportaron por el Nilo en barcazas. Pero el muelle más cercano está a 13 kilómetros de la pirámide. ¿Cómo se arrastra un bloque de 80 toneladas 13 kilómetros sobre arena y piedras? Los tractores modernos más potentes no pueden mover más de 400 toneladas, pero solo en carreteras perfectamente lisas. Pero supongamos que los bloques fueron entregados de alguna manera a la pirámide. ¿Cómo se levantaron 40 metros y se colocaron con tanta precisión? Las grúas modernas más potentes a esa altura pueden levantar un máximo de 45 toneladas. Sin embargo, se nos pide que creamos que personas con cuerdas y palancas hicieron esto hace 4500 años. El ingeniero Christopher Dunn estudió las marcas de trabajo de la piedra en la pirámide utilizando equipos modernos. Encontró signos de herramientas rotativas de alta velocidad, agujeros perfectamente redondos de 2 a 25 milímetros de ancho con paredes lisas, cortes rectos de solo 1,5 milímetros de ancho y superficies lisas como un espejo. El granito es una de las piedras más duras de la Tierra. Es mucho más duro que el cobre. En 2018, científicos de un famoso instituto estadounidense intentaron trabajar el granito con herramientas de cobre y técnicas antiguas. Tras 8 horas de trabajo, solo consiguieron hacer una ranura de 4 milímetros de profundidad y 12 milímetros de ancho. Los cinceles de cobre se rompieron. La superficie quedó rugosa y con grietas. Sin embargo, en la pirámide, los investigadores encontraron agujeros de hasta 50 centímetros de profundidad con paredes perfectamente lisas. En un bloque hay un corte de 2,5 metros de largo y 15 centímetros de profundidad, que se desvía de una línea recta en menos de 1 milímetro. Tal precisión es difícil de lograr incluso con máquinas modernas. Pero hay otro misterio que la historia oficial no puede explicar en absoluto. Si 100.000 trabajadores laboraron durante años en los oscuros pasillos y cámaras de la pirámide, cortando, puliendo y colocando bloques de piedra, ¿cómo iluminaban su trabajo? La respuesta lógica: antorchas o lámparas de aceite. Pero no hay el más mínimo rastro de hollín o humo en la pirámide. En 2019, un equipo de arqueólogos dirigido por el Dr. Zayhakwas llevó a cabo un estudio detallado de los techos y paredes de todas las salas interiores de la pirámide utilizando analizadores espectrales y lámparas ultravioletas. El resultado fue sorprendente: ni un solo rastro de depósitos de carbono típicos de la combustión de materiales orgánicos. Los techos y las paredes están completamente limpios, sin una sola mancha de humo. En comparación, en la tumba de Seti en el Valle de los Reyes, donde los antiguos artistas trabajaban con lámparas de aceite, los techos están cubiertos de una gruesa capa de hollín, que no se puede limpiar completamente ni siquiera con productos químicos modernos. Algunos historiadores sugieren que se utilizaban espejos para reflejar la luz solar. En 2014, unos ingenieros estadounidenses decidieron poner a prueba esta teoría. Colocaron espejos de cobre en un túnel de prueba de 50 metros de largo con 3 giros. El resultado fue un fracaso: al final del túnel, quedaba menos del 2% de la luz original. Eso no es suficiente ni siquiera para leer, y mucho menos para cortar piedra con precisión. Además, los arqueólogos nunca han encontrado un solo espejo adecuado de esa época. Esto crea una paradoja: o los antiguos constructores trabajaban en total oscuridad, lo cual es imposible dada la precisión de su trabajo en piedra, o utilizaban fuentes de luz que no dejaban rastros de combustión. Pero, ¿qué tipo de tecnología podía proporcionar luz sin fuego hace 4500 años? Todas estas inconsistencias nos hacen reconsiderar no solo quién construyó las pirámides, sino también cuándo ocurrió. La clave de la respuesta podría no estar en la pirámide en sí, sino en su antigua compañera, la Gran Esfinge. Se cree oficialmente que la Esfinge fue esculpida durante el reinado del faraón Kefren, alrededor del 2500 a.C. Pero los estudios geológicos cuentan una historia muy diferente. En 1991, el geólogo Robert Koch, de la Universidad de Boston, estudió la Esfinge en detalle con instrumentos modernos.
descubrió en el cuerpo de la estatua rastros de una fuerte erosión por el agua, surcos verticales de hasta 2 metros de profundidad, que solo se forman con lluvias intensas. El científico perforó 24 pozos alrededor de la esfinge a profundidades de hasta 8 metros. El análisis reveló depósitos que solo se forman tras una larga exposición al agua de lluvia. La antigüedad de estos depósitos es de al menos entre 9000 y 12.000 años. El problema es que las fuertes lluvias en el Sáhara terminaron hace unos 12.000 años. Los datos de las investigaciones muestran que después del 10.000 AC el clima del norte de África se volvió seco. La cantidad de lluvia se redujo 30 veces. Después de eso, la erosión solo provino del viento y la arena, que dejan arañazos horizontales, no surcos verticales. Si la esfinge realmente fue dañada por las lluvias, debe haber existido durante más de 10.000 años. Eso es el doble de lo que dice la versión oficial. Y si la esfinge es tan antigua, ¿cuán antiguas podrían ser las pirámides? Hay otro detalle que pocas personas notan. La cabeza de la esfinge es notablemente más pequeña y desproporcionada en relación con su cuerpo. Si se miden las proporciones, la cabeza ocupa aproximadamente 1/12 de la longitud total del cuerpo, mientras que en los leones reales esta proporción es de aproximadamente 1/8. Además, el estilo de tallado de la cabeza es diferente al del cuerpo. El cuerpo fue tallado con movimientos amplios y seguros. La cabeza se trabajó con más detalle y finura, en un estilo típico del periodo del Imperio Antiguo. Esto sugiere que la cabeza de la esfinge fue reelaborada. Probablemente, los egipcios encontraron una antigua estatua de un león y le tallaron un rostro humano, atribuyéndose como propia la creación de otra persona. Originalmente, la esfinge era un león, símbolo del sol y guardián de los lugares sagrados en las culturas preegipcias. Los estudios astronómicos añaden datos aún más impactantes. En 1994, el ingeniero Robert Bauval y el escritor Graham Hancock utilizaron el programa informático Sky Globe para recrear el cielo estrellado sobre Giza en diferentes periodos históricos. Descubrieron que las 3 pirámides están alineadas exactamente con las 3 estrellas del cinturón de Orión, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. Pero no como aparecían esas estrellas en la época de los faraones, sino como estaban situadas en el cielo alrededor del 10.500 a.C. La coincidencia es tan precisa que la desviación es inferior a 0,2 grados. Además, la posición del río Nilo con respecto a las pirámides coincide exactamente con la posición de la Vía Láctea con respecto al cinturón de Orión en la misma época. La probabilidad de que esto sea una coincidencia es inferior a 1 entre 10 millones. Orión tenía un significado especial para los antiguos egipcios, que lo identificaban con el dios Osiris, gobernante del más allá. Pero para situar las pirámides exactamente de forma que coincidieran con las estrellas del 10.500 a.C., habría que saber que las estrellas se desplazan lentamente en el cielo. Este fenómeno se denomina precesión. Oficialmente, fue descubierto por el astrónomo griego Hiparco en el siglo II a.C. Por lo tanto, parece que los egipcios del 2500 a.C. conocían de alguna manera la posición exacta de las estrellas tal y como era 8000 años antes. Pero, ¿cómo podían tener ese conocimiento? Se han encontrado estructuras misteriosas similares en todo el mundo. Göbekli Tepe, en Turquía, fue construido hace 12.000 años. Se trata de complejos templos con columnas de piedra que pesan hasta 50 toneladas, cubiertas de tallas de animales. Oficialmente, fue construido por cazadores-recolectores que no conocían el hierro y ni siquiera sabían fabricar cerámica. Pero, ¿cómo pudieron crear algo así unas tribus nómadas que vivían en chozas? En Sacsayhuamán, en Perú, hay bloques de piedra que pesan hasta 200 toneladas encajados entre sí sin mortero y con tal precisión que no cabe ni la hoja de un cuchillo entre ellos. Algunos bloques tienen formas complejas con muchas facetas. Los constructores modernos admiten que es imposible replicar tal trabajo sin ordenadores y herramientas de diamante. En Pumapunku, en Bolivia, se encontraron bloques de piedra con cortes en forma de H, agujeros y canales internos de diseño complejo. La precisión del trabajo es similar a la de una fábrica moderna, con desviaciones de menos de 1/10 de milímetro en grandes superficies. El complejo de templos de Abidos, en Egipto,
Contiene bloques de granito que pesan hasta 100 toneladas, pulidos hasta obtener un acabado espejo. Tal calidad solo es posible con máquinas modernas que utilizan discos de diamante. El Serapeum de Saqqarah, galerías subterráneas con 24 sarcófagos gigantes de granito, cada uno con un peso de entre 70 y 100 toneladas. Cada sarcófago fue tallado a partir de un solo bloque de granito con una precisión digna de una fábrica. Sus tapas de 30 toneladas encajan tan perfectamente que el espacio entre ellas es inferior a medio milímetro. Ejemplos de este tipo de trabajo en piedra de gran precisión se encuentran en todas partes, en Perú, Bolivia, Turquía, la isla de Pascua, Líbano, India y Camboya. Parece que los mismos maestros, utilizando las mismas tecnologías, trabajaron en todo el planeta. Al final, todos los hechos comienzan a formar una sola imagen. Hace unos 12.000 años, existió en la Tierra una civilización muy desarrollada con tecnologías superiores a las nuestras en el trabajo de la piedra y la construcción de precisión. Esta civilización se extendió por todo el mundo, se han encontrado vestigios en todos los continentes excepto en la Antártida. Los miembros de esta civilización medían entre 2,5 y 3 metros de altura, y algunos individuos alcanzaban los 3,5 metros. Esto se ve respaldado por los esqueletos gigantes encontrados en todo el mundo, que los museos y las universidades prefieren no mostrar públicamente. En 1912, en el estado de Wisconsin, se descubrieron los restos de 18 personas que medían entre 2,5 y 3,0 metros de altura. En 1947, se encontraron en Perú cuerpos momificados de hasta 2,8 metros de altura. En 1968, se desenterraron en la isla de Cerdeña esqueletos de entre 2,5 y 3 metros de altura. La tecnología de esta misteriosa raza de gigantes no se centraba en la producción en masa de bienes de consumo, sino en la creación de estructuras monumentales duraderas capaces de sobrevivir a cataclismos globales. Comprendían los principios de la resonancia acústica, utilizaban las propiedades de diferentes minerales y posiblemente conocían métodos de antigravedad o levitación. Sus conocimientos en astronomía y matemáticas superaban los logros de la humanidad hasta el siglo XX. Entonces se produjo una catástrofe global, el fin de la edad de hielo vino acompañado de un cambio climático brusco, el deshielo de los glaciares, una subida del nivel del mar de 120 metros, erupciones volcánicas y terremotos. Muchas civilizaciones perecieron. Los miembros supervivientes de la cultura avanzada se vieron obligados a abandonar sus lugares de residencia. Hay motivos para creer que algunos de ellos decidieron abandonar el planeta. La meseta de Giza quedó desierta y los monumentos permanecieron abandonados durante miles de años, cubriéndose lentamente de arena. Solo varios miles de años después, tribus de personas llegaron al valle del Nilo, donde finalmente formaron la civilización egipcia. Descubrieron las antiguas estructuras, medio enterradas en la arena. Sin comprender su verdadero propósito y origen, los egipcios incorporaron gradualmente estos misteriosos monumentos a su cultura y mitología. Los faraones reclamaron el derecho a las antiguas estructuras. Ordenaron que se limpiara la arena de la esfinge y se remodelara su cabeza de león, tallando en su lugar el rostro de un faraón. En la estela de los sueños de Tutmosis IV, colocada entre las patas de la esfinge alrededor del 1400 a.C., se afirma explícitamente que la estatua fue desenterrada de la arena por orden del faraón. Esto significa que ya había sido enterrada, pero ¿cuándo y durante cuánto tiempo? Esto explica la sorprendente diferencia de calidad entre las grandes pirámides de Giza y todas las pirámides egipcias posteriores. La pirámide de Zoser en Saqqarah fue construida con pequeños bloques que pesaban entre 300 y 500 kilogramos y ya ha comenzado a desmoronarse. La pirámide escalonada de Meidum se derrumbó parcialmente incluso en la antigüedad. La pirámide romboidal de Dashur tiene grietas y deformaciones. Todas ellas son notablemente inferiores en precisión y conservación a las pirámides de Giza. Los egipcios intentaron copiar las antiguas obras maestras de la arquitectura, pero no disponían de las tecnologías necesarias. El resultado era previsible: cuanto más se alejaban de la época del Imperio Antiguo, peor era la calidad de las pirámides. En el Imperio Medio, los egipcios ya construían pirámides con ladrillos de barro, que se convirtieron en montículos de arena en solo unos siglos. En 2017, un equipo internacional de científicos de Francia, Japón y Egipto, utilizando tomografía de muones,
descubrió un enorme vacío oculto dentro de la Gran Pirámide, al que llamaron el Gran Vacío. Los muones son partículas elementales de origen cósmico, que se forman cuando los rayos cósmicos chocan con la atmósfera terrestre. Pueden penetrar a través de piedras gruesas hasta profundidades de varios kilómetros, perdiendo energía en función de la densidad del material. El método funciona casi como una radiografía, solo que en lugar de rayos X se utilizan partículas del espacio, los muones. Se colocan instrumentos dentro de la pirámide y se cuenta cuántas partículas pasan por diferentes secciones. Si hay un vacío en algún lugar, pasarán más partículas que a través de la piedra sólida. Este método fue aplicado por primera vez a las pirámides egipcias en 1967 por el Premio Nobel Luis Álvarez. Los detectores de aquella época no eran lo suficientemente sensibles y no dieron resultados significativos. Las tecnologías modernas permitieron al equipo del proyecto Scan Pyramids crear un mapa tridimensional del interior de la pirámide con una resolución de hasta 1 metro. El Gran Vacío, descubierto, tiene más de 30 metros de largo y está situado sobre la Gran Galería, a una altura de unos 40 metros desde la base de la pirámide. Su volumen es de al menos 700 metros cúbicos, mucho mayor que la cámara más grande conocida de la pirámide. La forma del vacío aún se desconoce, pero su tamaño descarta la posibilidad de que se haya formado accidentalmente por el desplazamiento de bloques o la erosión. Lo que hay dentro de esta cámara y por qué se creó sigue siendo un misterio. Las autoridades egipcias prohíben categóricamente cualquier exploración física del descubrimiento. La razón oficial es la necesidad de preservar el monumento. La razón no oficial es el temor a lo que se podría encontrar en su interior. En 2019, el equipo del proyecto Scan Pyramids presentó una solicitud al Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto para obtener permiso para perforar un agujero exploratorio de 2 centímetros de diámetro con el fin de introducir un endoscopio. La solicitud fue denegada sin explicación alguna. Las solicitudes posteriores presentadas en 2020 y 2021 también fueron rechazadas. Los instrumentos modernos también detectan una radiación electromagnética constante dentro de la pirámide. En 2018, un grupo internacional de físicos, utilizando modelos informáticos, descubrió que la pirámide puede concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas y debajo de su base. Las mediciones experimentales confirmaron estos cálculos. Instrumentos especiales registraron radiación electromagnética en las cámaras principales de la pirámide a niveles entre 10 y 15 veces superiores a los normales. No se trata de una interferencia aleatoria, sino de una señal dirigida de una frecuencia específica que proviene del interior de la pirámide. La radiación es claramente artificial y se repite con constante regularidad. Es como si una antigua máquina siguiera funcionando en modo de espera, manteniendo su actividad durante miles de años. El análisis de todos estos datos lleva a una conclusión lógica: las pirámides más antiguas nunca fueron concebidas como tumbas. Son estructuras de alta tecnología con un propósito completamente diferente, que apenas estamos empezando a comprender. La civilización que construyó las pirámides de Giza sabía de la catástrofe global que se avecinaba, el fin de la edad de hielo. Sus conocimientos astronómicos u otros métodos les advirtieron de los cambios climáticos que se avecinaban. Ante la destrucción inevitable, algunos miembros de esta civilización decidieron abandonar nuestro planeta y emprender un viaje interestelar. Pero lo más probable es que planearan regresar a la Tierra, ya fuera ellos mismos o a través de sus descendientes miles de años después. En ese caso, las pirámides sirven como balizas interplanetarias y marcadores de navegación. Su precisa forma geométrica es reconocible desde el espacio incluso después de miles de años de erosión. La alineación exacta con las estrellas del cinturón de Orión apunta en la dirección en la que se dirigieron los viajeros espaciales, hacia sistemas estelares aptos para la vida. La estructura interna de la pirámide puede contener información codificada sobre nuestro planeta, su historia y sus habitantes en ese momento. La radiación electromagnética de las pirámides es una señal que todavía se transmite al espacio, informando de la presencia de vida inteligente en la Tierra y de la disposición para el contacto. Es probable que las cámaras ocultas contengan tecnología para amplificar esta señal, así como fuentes de energía de reserva u otros equipos para los sistemas de balizas interestelares. Las fuentes escritas más antiguas de la humanidad contienen menciones de seres que habitaron nuestro planeta antes que la raza humana.
En los textos sumerios, recopilados hace más de 5000 años, se les llama Anunnaki, los que descendieron de los cielos a la tierra. Las fuentes sumerias los describen como seres altos con conocimientos avanzados, que enseñaron a la gente la agricultura, la metalurgia, la astronomía, la escritura, las matemáticas y la construcción. Gobernaron a los humanos como dioses, pero luego abandonaron la tierra, prometiendo regresar en el futuro. Los textos egipcios mencionan el periodo de dominio de los Netjeru, seres divinos que reinaron en Egipto durante miles de años antes de los primeros faraones. El canon real de Turín da una cifra exacta, 13.420 años antes de que Egipto fuera unificado por el faraón Menes. Los Netjeru se describen como gobernantes altos, sabios y poderosos, que poseían conocimientos superiores a los de la gente común. Leyendas similares se conservan en la mitología de pueblos de todo el mundo. Los antiguos titanes griegos, los devasindios, los Aesir nórdicos, los Quetzalcóatls mexicanos. Todos ellos se describen como seres altos con habilidades sobrenaturales que abandonaron la Tierra tras una catástrofe global. Los egipcios descubrieron las antiguas estructuras piramidales varios miles de años después de su construcción. Al no comprender el verdadero propósito de estos complejos técnicos, adaptaron las pirámides a sus necesidades rituales y reivindicaron la autoría de los mayores monumentos de la antigüedad. Todos los intentos posteriores de los egipcios por construir pirámides similares fracasaron, sus estructuras eran de calidad notablemente inferior y se derrumbaron en pocos siglos. La ciencia oficial sigue negando estos hechos evidentes por varias razones. Sobre todo, admitir la existencia de una civilización prehistórica altamente desarrollada requeriría una revisión completa del concepto del desarrollo evolutivo de la humanidad. Habría que reescribir los libros de texto de historia, reevaluar los títulos y grados académicos y abandonar las falsas teorías sobre las que se han construido las carreras científicas de los últimos 2 siglos. Las autoridades egipcias están interesadas en preservar la versión tradicional del origen de las pirámides. El turismo aporta al país más de $13.000 millones al año. La imagen de los antiguos faraones como constructores de las maravillas del mundo atrae a millones de visitantes. Admitir que las pirámides fueron construidas por una civilización extraterrestre desconocida podría socavar el orgullo nacional y el atractivo turístico del país. El Dr. Zahi Hawass, que controló la arqueología egipcia durante más de 30 años, desempeñó un papel importante en la supresión de las teorías alternativas. Como secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades y, más tarde, como ministro de Antigüedades, tenía poder ilimitado para decidir qué investigaciones se permitían y cuáles se prohibían. Hawass bloqueó sistemáticamente los estudios independientes sobre las pirámides que pudieran poner en duda la versión oficial de su origen. Cuando en 1993 el ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink descubrió una misteriosa puerta de piedra con manijas de cobre dentro de un estrecho conducto de la pirámide utilizando un robot, Hawass prohibió inmediatamente cualquier exploración adicional. La razón oficial fue violación del protocolo de investigación. La verdadera razón era el temor a descubrimientos incontrolables. Cuando el equipo de National Geographic finalmente obtuvo permiso en 2002 para perforar un agujero de 6 milímetros en la puerta e insertar un endoscopio, se encontró otra losa de piedra detrás de la primera puerta. La exploración televisada atrajo a una audiencia de 750 millones de espectadores en todo el mundo. Pero una vez más se prohibió seguir investigando. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué hay detrás de la segunda puerta. En 2010, un nuevo robot, Jedi, entró en otro conducto de la pirámide y encontró una puerta similar con componentes de cobre y marcas rojas. La calidad de las imágenes era mucho mejor. Resultó que los componentes de cobre no eran simples asas, sino complejos mecanismos con canales internos. Y las marcas rojas no eran jeroglíficos egipcios, sino una especie de símbolos geométricos de propósito desconocido. Hawass prohibió la publicación de los resultados de la investigación. Las imágenes se filtraron a la prensa un año después gracias a un informante del equipo del proyecto. Sin embargo, nunca se ha dado una explicación oficial sobre el origen o la finalidad de los mecanismos descubiertos. El descubrimiento del Gran Vacío, en 2017 causó sensación a nivel internacional. Científicos de todo el mundo exigieron la exploración inmediata de la cámara.
El gobierno francés se ofreció a financiar un proyecto de escaneo completo de la pirámide utilizando métodos modernos. El instituto japonés KEK desarrolló detectores especiales para cartografiar con mayor precisión los vacíos internos. Sin embargo, las autoridades egipcias rechazaron todas las propuestas. El ministro de Turismo y Antigüedades, Khaled El-Enani, declaró: "No permitiremos que nadie dañe nuestro patrimonio con el pretexto de la investigación científica". Sin embargo, no pudo explicar qué daño podría causar un escaneo no invasivo con partículas cósmicas. Da la impresión de que las autoridades egipcias saben más de lo que están dispuestas a admitir públicamente. Quizás investigaciones secretas anteriores ya hayan revelado artefactos o tecnologías en las cámaras ocultas que contradicen por completo la historia oficial. La divulgación pública de tales hallazgos podría tener consecuencias impredecibles para la comunidad científica y la conciencia pública. En los archivos clasificados de la CIA, parcialmente desclasificados en 2017, hay documentos del proyecto Stargate, un programa de investigación psíquica que funcionó entre 1970 y 1995. Como parte de este proyecto, se llevaron a cabo experimentos de visión remota, intentos de obtener información sobre objetos distantes utilizando capacidades extrasensoriales. Uno de los documentos, fechado en 1984, contiene un informe de una visión remota de la pirámide de Giza por parte de un sujeto con el número de código 372. Según el informe, el sujeto vio extensas estructuras subterráneas bajo la pirámide con muchas cámaras conectadas por túneles. En una de las cámaras había objetos cilíndricos que emitían luz y paneles con símbolos en movimiento. Los escépticos señalan acertadamente el carácter poco científico de los métodos de visión remota. Sin embargo, es interesante que la CIA gastara más de $20 millones en estudiar las pirámides como parte de este programa secreto. ¿Por qué una agencia de inteligencia estudiaría monumentos antiguos si en realidad no son más que tumbas de faraones? Documentos desclasificados de la inteligencia británica, MI6, también contienen menciones de anomalías energéticas inusuales en la zona de la meseta de Giza. Un informe de 1962 hace referencia a lecturas de instrumentos radiológicos que detectaron una fuente de radiación dirigida de naturaleza desconocida dentro de la Gran Pirámide. Los detalles adicionales permanecerán clasificados hasta 2045. Un sistema de inteligencia artificial que analizó todos los datos disponibles, desde estudios geológicos y cálculos astronómicos hasta documentos de inteligencia desclasificados, llegó a una conclusión clara. El algoritmo de aprendizaje automático procesó más de 3,5 millones de documentos, 150.000 fotografías, 89.000 resultados de mediciones y 45.000 testimonios de testigos oculares. La probabilidad de que las pirámides de Giza fueran construidas por representantes de una antigua civilización avanzada, y no por los egipcios del Imperio Antiguo, se estima en casi un 50%. La probabilidad de que sirvan como estructuras técnicas con fines interplanetarios es de aproximadamente un 20%. La probabilidad de que sus constructores abandonaran la Tierra y planeen regresar es de casi un 5%. El análisis matemático no está influenciado por sesgos políticos, dogmas religiosos o conservadurismo científico. La inteligencia artificial simplemente procesa los hechos y calcula las probabilidades basándose en patrones estadísticos. Y estas probabilidades muestran que la versión oficial del origen de las pirámides es mucho menos cierta de lo que nos parece. La historia de la humanidad no comenzó con las primeras civilizaciones de Same y Egipto. Mucho antes de ellas, existía en la Tierra una cultura global cuyos logros tecnológicos apenas estamos empezando a comprender. Estos antiguos constructores no eran pueblos primitivos de la Edad de Piedra. Poseían conocimientos de física, astronomía, matemáticas y quizás incluso de campos de la ciencia que aún no hemos descubierto. Su tecnología les permitía trabajar las piedras más duras con la precisión de las máquinas modernas, mover bloques de varias toneladas a grandes distancias y crear estructuras capaces de funcionar durante miles de años. Pero lo más importante es que sabían planificar en escalas temporales más allá del alcance de la civilización moderna. La construcción de balizas interplanetarias requiere la confianza de que las estructuras sobrevivirán a cualquier cataclismo y seguirán funcionando durante épocas geológicas.
se trata de un nivel de desarrollo tecnológico y social en el que una civilización es capaz de pensar en términos de decenas de miles de años. Las pirámides siguen cumpliendo su función. Su señal electromagnética continúa propagándose por el espacio a la velocidad de la luz. En 12.000 años, esta señal podría haber llegado a sistemas estelares en un radio de 12.000 años luz de la Tierra. Dentro de esta esfera hay más de 400 millones de estrellas, muchas de las cuales pueden tener planetas aptos para la vida. Si los antiguos constructores de las pirámides realmente llegaron a otros sistemas estelares y establecieron colonias allí, sus descendientes ya habrán recibido la señal de la Tierra. El tiempo necesario para el viaje interestelar depende del nivel de tecnología. A una velocidad del 10% de la velocidad de la luz, un viaje a las estrellas más cercanas duraría entre 40 y 50 años. A velocidades más altas o utilizando principios de movimiento desconocidos para nosotros, el tiempo podría ser mucho menor. Quizás la señal de respuesta ya esté en camino. Quizás las sondas de reconocimiento hayan llegado hace tiempo a las afueras del sistema solar y estén observando el desarrollo de la civilización terrestre. Quizás el contacto se produzca en las próximas décadas. ¿Está la humanidad preparada para conocer a sus creadores? ¿Somos dignos de la herencia tecnológica y espiritual que nos dejaron los constructores de las pirámides? Las respuestas a estas preguntas están en el futuro. Y las pirámides siguen en pie, silenciosas y majestuosas, guardando secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el universo.